caso de Donostia tiene mucho que ver con lo que aquí nos trae en esta tarde, porque aun siendo una ciudad que tiene una tradición relativamente larga en procesos de participación y el ayuntamiento había trabajado en diferentes proyectos que promovían la participación ciudadana, el proyecto de Capital Europea de la Cultura es la primera vez en la que se, como viene en la presentación que os he enviado, en la que se hace una carta blanca, en la que realmente hay un documento en blanco y a partir de un consenso entre los partidos políticos, lo cual es muy importante. Estamos hablando de una ciudad y un territorio muy polarizable, con cuestiones que son que llevaban a polarizarse segmentos muy importantes de la población por temas que son controvertidos, pero sin embargo hay un consenso dentro del ámbito municipal de todos los partidos políticos que lo componen en aquel momento para trabajar en este proceso participativo. Y como digo, lo más reseñable es que no se da ninguna condición dada, sino que se empieza un proceso en el que se invita a la ciudadanía y agentes estratégicos con contrastes internacionales y locales a definir y intentar responder a esas dos preguntas que tenéis en la pantalla. ¿Para qué la ciudad de San Sebastián quiere optar al título de Capital Europea de la Cultura? ¿Y cuáles son los problemas, los temas que se quieren abordar a través de la consecución de este proyecto de capitalidad, ¿no? Entonces este es el primer punto de partida que va a marcar un poco la idiosincrasia del proyecto de San Sebastián 2016, que tiene que ver con la idea de un proceso muy participativo en el que hemos intentado hasta el último momento, en la fase de ejecución en la que estamos ahora, mantenerlo por diferentes vías, lo cual es siempre muy complejo. En ocasiones es más sencillo los proyectos, dijéramos, de curados o que hay una clara división entre quién decide y en relación a estos que son más abiertos, porque la gestión del no, en concreto, por ejemplo, en el proyecto de las capitales europeas de la cultura suele ser un tema bastante conflictivo. La metodología que se toma en ese momento, realmente la ciudad de San Sebastián opta a ser capital europea de la cultura en un momento bastante tardío, 3 años antes de que se fallara definitivamente cuál iba a ser la elegida. Tener en cuenta que ahora mismo a nosotros nos están visitando delegaciones de otros países que van a ser capitales europeas de la cultura, aunque a su país les toca ser capital europea de la cultura en 2025 o 2026. Hay ciudades que igual hacen procesos de 10 años de preparar un dossier correctamente para ser capital europea de la cultura. San Sebastián es una de las más tardías, las que se incorpora más tarde. Y lo interesante es el proceso participativo, tiene como 2 o 3 etapas muy claras. La primera de 2008 a 2009, en el que, como digo, completamente abierto, invitando a la ciudadanía con laboratorios, encuentros abiertos, sesiones sectoriales, trabajando con los barrios. Se empiezan a identificar algunos temas, algunas preocupaciones de abajo, en el que hay una dirección artística muy clara que determina cuáles van a ser los contenidos o la manera de abordar el proyecto. En este caso se quería hacerlo justo a la inversa, ¿no? Como digo, una de las preocupaciones era la idea de la convivencia, la cultura de la paz y la educación en valores iba paulatinamente ganando en peso conforme se van sintetizando, conforme se va decantando las ideas maestras, que eran como 4 ideas principales del proyecto. En ese momento, un año después, se contrata a Santiago Eraso, que había sido responsable de Artelecu durante casi 20 años, o más de 20 años, la verdad es que no me sé el dato, porque él tenía muchas de las ideas o el discurso que él presentaba resonaba en las ideas que estaban detrás del proceso que se había puesto en marcha. Y en ese momento se empieza, como digo, un contraste local e internacional, se vuelven a organizar una serie de laboratorios, ideas, y se llegan como a 3 ideas fundamentales: convivir, conversar y confluir. De esas 3 ideas, la que va cobrando más peso es la idea de la cultura para la convivencia, que es como se formula en aquel momento y que luego nosotros hemos de alguna manera depurado para utilizarla como cultura para convivir, porque nos parecía que el verbo es mucho más apelativo, es mucho más cercano y se convierte en el lema luego en esta última fase del proyecto, ¿no? El proceso, como veis, surge de la iniciativa ciudadana, del consenso político, que es muy importante, de la iniciativa ciudadana. Se organiza un pequeño equipo que de alguna manera canaliza y sintetiza las ideas que surgen de procesos participativos con expertos, pero también con ciudadanos de a pie.
ese momento se ve la necesidad de bajar a tierra esas ideas más conceptuales y plasmarlas en un programa cultural. Y sí que se hace un trabajo mucho más profesional, más circunscrito, en el que se intenta, desde una posición que es bastante novedosa para las capitales europeas de la cultura, siempre buscar agentes culturales que son los que o con los que se organizan las actividades. Es decir, no hay una verdadera dirección artística que decide y programa y es responsable de todos los proyectos, sino que se identifican ámbitos, ideas, proyectos y se buscan los agentes, las personas, las asociaciones que mejor podrían desarrollarlos. El proyecto es recibido muy positivamente por las diferentes, como hubo dos tiempos, una primera preselección, una lista más corta de ciudades que se generan llegan a una final, y el proyecto acaba siendo elegido para representar a España como capital europea de la cultura. Todo esto tiene lugar en un momento justo unas semanas después de que el responsable, dijéramos, político que había impulsado todo el proceso, que era un alcalde socialista, O'Donnell Orza, pierde las elecciones, y el partido que gana es un partido que estaba en contra de la capital europea de la cultura, Bildu, que no se siente cómodo con la idea de ser capital europea de la cultura, o por lo menos de representar a España como capital europea de la cultura, y al jurado que determina el que San Sebastián sea o no capital europea de la cultura le cuesta tomar la decisión, pero se entrevista con agentes, con todos los partidos políticos, y creen que el proyecto es el más fuerte y se selecciona San Sebastián. No sin cierta polémica, porque dos ciudades no aceptan el resultado y de alguna manera intentan impugnar o cuestionar la elección. Esto ya nos marca un poco varias de las líneas del ADN de nuestro proyecto, uno participativo y por otro lado polémico, que siempre vamos como enlazando como diferentes controversias asociadas a nuestro proyecto, pero a mí me gusta que sea así, porque lo hace más fuerte el proyecto, porque va superando, es un proyecto que va superando dificultades. No sé si conocéis lo que son las capitales europeas de la cultura, pero muy rápidamente es uno de los proyectos más exitosos de la Comisión Europea. Se crea por primera vez con otro nombre, que son Ciudades Europeas de la Cultura, en 1985, esa iniciativa de la ministra lenguajes artísticos de la cultura del arte como un lenguaje común europeo de los pueblos de Europa. Se trabaja en un ámbito de ciudad en vez de Estado, porque le parece más importante trascender lo que serían las meras políticas culturales de los países para favorecer como esa relación entre personas. Se piensa que el ámbito más cercano a las personas, lógicamente, es la ciudad. Las capitales europeas de la cultura, en la fase que nosotros aspiramos, que estamos ahora mismo, en la que San Sebastián ha sido elegida para representar a Europa, tiene como dos condiciones que tienes que satisfacer sí o sí dentro de tu proyecto, y una de ellas tiene que ver con la idea que nos trae hoy aquí, ¿no? Que es la idea de la ciudad y los ciudadanos. Son dos, la dimensión europea, que son esenciales, como de alguna manera podemos poner en valor a través de un programa cultural la diversidad cultural europea y los elementos en común que tenemos los diferentes pueblos de Europa, y por otra parte es esa idea de alguna manera llamar la atención sobre cómo los ciudadanos son esenciales y cómo los proyectos tienen que ser sostenibles en el largo tiempo para el desarrollo de las... Para hablar un poquito más de lo que entendemos por cultura para convivir, aun a riesgo de que alguno de vosotros lo hayáis podido ver, os voy a poner un pequeño vídeo que expresa muy bien las ideas, cómo lo hemos intentado traer a un lenguaje de calle y hablar de la cultura para convivir en un sentido muy cotidiano. Por eso cambiamos de convivencia por convivir. Convivencia decía que era una responsabilidad de las administraciones, de otro tipo de organizaciones, y convivir que pensábamos que era mucho más cercano a los ciudadanos. San Sebastián 2016 es cultura. Cultura para convivir. Perdón por la obviedad, pero vivir. Con el perro, con la ciclista urbana. Convivir es vivir con mormones, católicas, musulmanes, gnósticos y ateos.
Jacques Delors decía en el 85 o en el 95, perdón, decía que uno de los retos para el siglo XXI para Europa es aprender a convivir, a vivir con aquellos que son diferentes a nosotros. Y nuestro proyecto lo que iniciativas que son seleccionadas y son presentadas a modo de festival. Este año hemos hecho la 7ª edición y aquí tenéis un ejemplo de diferentes iniciativas, ¿no? Entonces, esta es una de las actividades, uno de los proyectos que incorporamos en nuestro programa, que de alguna manera mejor ejemplifican esa idea de ciudadanía activa, ¿no? Queremos que ciudadanos que muestren su creatividad, que tomen iniciativa, propongan actividades, y nosotros lo que hacemos es facilitarles un contexto, las herramientas y los espacios y los elementos necesarios para mostrar su creatividad. Bueno, este es un ejemplo, yo creo que es suficiente. En otro, dando un pequeño paso en lo que en la complejidad de la participación, de la exigencia de la participación, ya lo enunciaba al comienzo, todas nuestras actividades siempre están en colaboración con el cliente, de manera que parece ser que el equipo de producción, de gestión, incluso conceptualización de la capitalidad, que es una fundación creada ad hoc para organizar la capital europea de la cultura y por lo tanto está llamado a desaparecer, nos parece que como lo que aspiramos es a una continuidad de estas ideas para que realmente podamos facilitar esa convivencia en el futuro, lo que hacemos es intentar apoyarnos siempre en diferentes agentes que nos van a dar esa sostenibilidad en el tiempo. De manera que por una parte permitimos un cierto empoderamiento de los agentes para hacerse cargo de iniciativas más complejas o formando parte de redes europeas, y al mismo tiempo nos aseguramos que ellos una vez adquirido el conocimiento, van a tener más posibilidades de darles continuidad a algunas de las líneas o de los proyectos que hemos puesto en marcha cuando la fundación haya desaparecido, ¿no? Es muy paradójico una fundación que se crea y nosotros ya, de hecho, ya tenemos el plan de personal de cómo nos vamos yendo paulatinamente, dejando paso al legado, que es en lo que también estamos trabajando de cara a los próximos años. Decir que el proyecto de capitalidad se presenta inicialmente como una década, con una verbalización muy interesante que se llamaba una tendencia efervescente, era como la idea de la efervescencia, era como que había un momento de máxima efervescencia en 2016, pero que iba a ir continuando también de manera creciente a lo largo de un periodo que era de 2012 a 2020 más o menos. Ahora mismo la fundación tiene vida se creó en 2012 y tiene vida hasta 2018, y para aquellos que tengan interés trabajamos con un presupuesto para este periodo de 2012-2018 de un poquito menos de 50 millones de euros, que es una cantidad muy respetable, pero que está bastante por debajo de lo que son otras capitales europeas de la cultura, sobre todo en contextos como el de Donostiarra, que es bastante caro. En esa idea de empoderamiento y intentando experimentar otras formas de participación más complejas, creamos una línea que complementaba la programación que nosotros liderábamos, esa idea que denominamos de energía. O la energía está inspirado en una iniciativa que hicieron en Umeå, capital europea en 2014 en Suecia, que es como un dinamizador de lo cultural. Entonces nosotros pusimos una convocatoria abierta de proyectos con dos niveles. Está abierta, por lo tanto está en la sala, que creo que hay algunos asociaciones o empresas no tienen asociaciones artistas, se pueden presentar. Es un proyecto abierto hasta finales del año 2016 y dedicamos una parte de nuestro presupuesto de la programación a estas pequeñas asociaciones, a proyectos. Hay dos categorías, una de 1.016 euros, que es las pequeñas, entregan 5 ayudas y están en ser elegibles colectivo o ciudadano de las 3 espacios administrativos de la escofonía, que serían País Vasco, Autónoma Vasca, Navarra y en Francia. Es como nuestro ámbito de influencia. Cada 2 meses tenemos una de 20-160 euros. También hay ahora una convocatoria específica en la que cualquier
la que pusimos en marcha un comité ciudadano que denominamos Mar Dora, nuevamente con el símil, ¿no? Que el mar de Aragua es la fosforescencia que se crea cuando los peces nadan juntos. Estaba esa idea de que peces que nadan juntos y entonces hacemos eso a través de un sistema de sorteo, a través del sorteo censo de la ciudad de San Sebastián. Elegimos 25 ciudadanos que forman parte de un comité a los que les enseñamos de qué manera pueden valorar los diferentes proyectos que se presentan, y son ellos los que toman las decisiones de cuáles son las iniciativas que mejor reflejan trabajan desde las premisas que nosotros planteamos o que mejor reflejan los valores que nosotros defendemos. De manera que hemos creado un pequeño espacio con un presupuesto total de 2 años de €500.000 que está gestionado directamente por los ciudadanos, en las que nosotros solo hacemos la mediación y la capacitación de estos ciudadanos, como digo, elegidos al azar. Nos interesaba esas ideas que para muchos son interesantes del sorteo como una forma de representación y que permiten que personas que habitualmente no se sentirían llamadas a participar de una capital europea de la cultura tengan la posibilidad de ser elegidos precisamente por sorteo. Pueden ser personas que se acaban de empadronar en la ciudad, inmigrantes, de cualquier rango de edad o de origen, de background, y entonces esto nos parecía muy estimulante y es un proyecto que está funcionando muy bien. En esa misma línea, ya un paso más adelante, tendríamos la creación colectiva, y quería hablar de 2 casos, uno exitoso y uno que no ha funcionado. No ha funcionado en términos de que el resultado no lo presentamos, pero que el proceso en sí mismo es valioso. Se trata en este caso de identificar ámbitos que no estábamos cubriendo con nuestro programa cultural. Una vez identificado, lo que hacíamos era una convocatoria abierta a que agentes del sector, del sector cultural, pero de ese ámbito en concreto que habíamos identificado, pensaran de qué manera podían desarrollar una iniciativa que se pudiera presentar en el marco de nuestra capitalidad. Hicimos un proceso en el que participaron diferentes agentes sociales con el nombre de Ibílica, que lo que planteaba es en el que participaron un buen número, liderados por un agente de la ciudad, en el que participaron un buen número de asociaciones que trabajan con personas de capacidades especiales, de Cruz Roja, de Emaús, en el que el resultado fue tan ambicioso que no fuimos capaces de llevarlo a cabo porque no teníamos los recursos ni la capacidad administrativa de gestionarlo. Eso se llamaba Ibílica, pero en sí mismo, aunque es un pequeño... un logro de ese proceso. Y otra actividad que sí funcionó, que tenía que ver con el arte urbano y de qué manera se podría desarrollar diferentes dinámicas o diferentes actividades en torno al arte público o al arte urbano, y que se llamó Street Tartar, y que, por ejemplo, esa sí que es exitosa y es una actividad que estamos trabajando ya en un proceso y que estará presentada dentro de nuestra programación en el segundo semestre. Entonces, aquí este sería como el nivel más elevado, en el que nosotros simplemente identificamos un ámbito de competencia, una zona que nos interesa explorar, e invitamos a una serie de agentes a que sean ellos los que lo desarrollen. La participación es un elemento transversal, y ya con esto voy terminando, es un elemento transversal dentro de nuestra programación, de manera que buscamos la participación en todos los niveles. O sea, intentamos que la evaluación también haya participación ciudadana. Inicialmente también estaba previsto que en la parte administrativa, lo cual no hemos sido capaces de implementar ninguna de las iniciativas que estaban pensadas. También en la comunicación pensábamos que se debería contar con la participación de la ciudadanía. Pero en particular lo que tenemos es, por una parte es transversal, todas las actividades que nosotros ponemos en marcha buscamos de qué manera se pueden favorecer procesos participativos o implicar a más agentes, etcétera. Y en concreto tenemos uno de los muelles, que es otra metáfora interesante. Cuando San Sebastián 2016 plantea su programa, hemos dicho que teníamos 3 faros, que son los lugares hacia las luces que nos quieren marcar los caminos a seguir, y tenemos los lugares que son las preocupaciones. Cuando se ha dicho al principio cuáles son las preocupaciones, se identifican como 5 áreas de interés. Entonces, una de las áreas es precisamente la participación.
Y ese es un muelle, que es la metáfora, es el muelle, es el lugar desde el que se parte, que llamamos Bestelab, que tiene que ver con todos los procesos de participación, y hay una serie de actividades que se dedican ex professo a favorecer la participación de segmentos concretos de la población. Las otras áreas de interés es la diversidad lingüística, que ya la he mencionado, el empoderamiento digital, cómo acercamos la tecnología y facilitamos todo lo que son procesos abiertos relacionados con la tecnología, los acercamos a los ciudadanos. La diversidad lingüística, el arte contemporáneo como forma de conocimiento, o el potencial crítico que tiene de conocimiento para conocer el mundo, y me falta uno que ahora mismo no me acuerdo. Pero son como las 5, la mediación, los procesos de mediación como una necesidad para acercar los lenguajes artísticos al público. Esas son como las 5 preocupaciones que de alguna manera contaminan positivamente toda nuestra programación. En concreto, en el ámbito de la participación, voy a pasar muy rápidamente por 3 proyectos. Uno es Brillar Diac, que hacemos en colaboración con una gente que ya estaba trabajando, que hace un proyecto que se llama Conexiones Improbables, en el que hay alguna gente, de hecho, de Navarra que está participando. Básicamente es intentar afrontar en el ámbito de las empresas, de las organizaciones, identificar un reto en el que se invita a un artista o a un agente extraño a esa organización para que les ayude a cuestionar cómo están haciendo sus procesos, sus formas de trabajar. Esa es una de las actividades, se ha hecho a través de convocatoria, como 3 diferentes convocatorias con diferentes públicos. Otro es qué idea, que tiene como base el promover el encuentro físico y virtual de personas con ideas interesantes para, de alguna manera, compartir con otras personas que podrían apoyar el desarrollo de una iniciativa que uno tiene personalmente. Entonces creamos plataformas online y espacios físicos en el que poner en común personas con proyectos y saberes. Y el último proyecto que quería mencionar tiene que ver con que estamos ahora mismo en plena, si venís a Donosti en estos días, está como la visibilización del proyecto, que es un proceso también y que tendrá una última fase en diciembre. Se llama Break a Leg, que en inglés es lo de mucha mierda, cuando en el teatro se dice mucha mierda, en inglés se dice Break a Leg, y lo que promueve es la participación de esas personas con capacidades especiales, trabajando con personas con capacidades, dijéramos, normales, ¿no? De manera, son proyectos artísticos vinculados principalmente a las artes escénicas, en las que trabajan personas, por así decirlo, con y sin discapacidad. Entonces, está siendo una iniciativa también muy interesante y que nos permite nuevamente incorporar nuevos públicos a nuestro programa. Y ya termino con, dicho todo lo anterior, para nosotros lo esencial es el legado, es decir, el 2016 simplemente es un momento de máxima agitación en el que tenemos que intentar extraer los máximos conocimientos para, de alguna manera, ponerlos en común con toda la ciudadanía y con otros pueblos de Europa, para que nuestra experiencia sirva para incluso en la formalización. Uno de los responsables de la Comisión Europea, en una reunión reciente, nos decía tiene que ver con la idea de lo que es éxito y lo que es fracaso, ¿no? Si emprendéis un camino que significa un cierto carácter innovador o experimental y fracasáis, no lo ocultéis, porque lo que verdaderamente puede ser de utilidad para otras experiencias es precisamente ese fracaso. Es decir, hemos intentado esto con este objetivo y no ha funcionado. Lo cual no es muy sencillo, porque generalmente a los políticos no les gusta asumir que se han equivocado o que no ha funcionado algo que han puesto en marcha, y nosotros siempre estamos al filo del fracaso, lo cual lo hace muy apasionante y a veces un poco pesado. Y bueno, por cerrar el tema de la participación, para nosotros la medida del éxito, cuando terminemos 2016, que todavía nos quedan algunos meses y que el proyecto ha tenido bastantes titubeos y ha sido un proyecto con bastantes altibajos, creemos que poco a poco va calando algunas de las formas de trabajar, y lo que aspiramos es una ciudadanía más empoderada y mejor organizada, que participe activamente en lo cultural y en las políticas públicas, que en esencia es lo que debería ser, con más asociaciones, mejor interconectadas, con más recursos, en las que se ponen en marcha o se experimentan prácticas nuevas, y de alguna manera también se
se innova y se ponen en marcha nuevos métodos de gobernanza. Esto sería la medida del éxito en cuanto a lo que tiene que ver con la participación. Como digo, es un proyecto, un work in progress, seguimos trabajando y, como solemos decir, lo más importante no es 2016 para nosotros, sino lo que empezará en 2017. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sí, ¿me oís, verdad? Sí. Muchas gracias, Pablo. Pues bueno, supongo que luego iré anotando y habrá preguntas al respecto de tu intervención. Voy a dar paso ahora a Jordi Quiñonero y a Gemma Jover. Ellos son los integrantes del equipo de trabajo Monodé Estudio. Es un equipo de investigación social que basa su acción en metodologías cualitativas y participativas, cuyo interés se centra principalmente en la ciudad como escenario de la articulación social, económica, cultural y política. El equipo se fundó en el 2010 y plantea su actividad en 3 niveles: la formación, la consultoría y la realización de proyectos. En el dossier que os hemos repartido viene ampliamente el currículum de los 2 integrantes. Solo por decir así por encima, ambos son licenciados en Sociología y tienen amplia experiencia en procesos participativos y colaborativos y han completado su formación profesional un poco en esta línea. Han participado en debates, tienen artículos que se pueden consultar. Y también anotar que ambos coordinan el proyecto MIS, es una revista digital donde se publican textos en forma de artículos o manifiestos, intentando que los autores que las publican dejen el prisma un tanto de experto y den visiones quizás un poco más aperturistas o tono más directo. Entonces, bueno, ya os cedo la palabra a Jordi y a Gemma. Hola, sí. En primer lugar, queríamos agradecer un poco que la gente de la asociación se haya fijado en nosotros y nos haya traído a hablar de cultura, que es algo en lo que siempre nos ha gustado trabajar y en lo que se hace muy complicado. Porque lo de la participación a veces se ve muy claro en otros aspectos de la vida social, pero a veces en lo de la cultura parece que es algo que está como muy dado y la construcción desde abajo a veces ha sido complicado desde la forma en la que está planteada la administración local, que es algo de lo que hablaremos ahora después. Nuestra charla va a tener tres bloques muy concretos. Primero vamos a hablar de lo que para nosotros es la planificación estratégica orientada a la cultura o a cualquier otra cosa que se dé en el contexto social. Luego hablaremos más de la participación como una acción política, entendiendo política como lo que hace la ciudadanía organizada, no como lo que hacen los políticos, sino como lo que hace la gente cuando se organiza para algo. Y luego pondremos un vídeo muy cortito de una experiencia. Ahí es donde nuestra conferencia se tornará algo concreto, porque lo que vamos a explicaros básicamente es un esquema práctico, pero de análisis, ¿vale? De cómo trabajamos nosotros, de cómo hemos visto que hay cosas que funcionan, qué cosas no, y un poco el discurso que hemos elaborado a través de la experiencia que tenemos. Para hablar de planificación estratégica, nosotros necesitamos remontarnos a hablar qué es, para nosotros, en qué marco se da la cultura, ¿vale? La cultura entendida en un sentido amplio o entendida como hecho social. Para nosotros ese marco es la ciudad, es el espacio que modifica el ser humano y dentro del cual se dan todas las relaciones sociales, se da la política, se da la economía y entre ellas se da también la cultura. Esa cultura que se da en un marco, digamos que lo afecta por el hecho de actuar en la ciudad, ya se está generando una cultura concreta. La forma en la que la cultura interviene en la ciudad, cuando se interviene en espacios públicos, por ejemplo, ya hace una forma diferente de ciudad y una forma diferente de cultura. Pero al mismo tiempo la cultura también está muy afectada por ese espacio llamado ciudad.
las posibilidades de intervenir en esos espacios, de que se generen ese tipo de espacios libres en los que la ciudadanía puede actuar, puede unirse, puede mostrar, pues hay ciudades en las que eso es posible y otras ciudades en las que no. Entonces, lo que nos gustaba explicaros sobre todo es ese hecho de que la cultura interviene en la ciudad al mismo tiempo que la ciudad interviene en las posibilidades que tiene la cultura de manifestarse. Claro, ¿qué es lo estratégico en tomar la ciudad como punto de partida? El hecho de que entre todos y todas lo que podemos hacer es definir qué tipo de vida social, qué tipo de vida cultural, qué tipo de acción política queremos en nuestros espacios. Y a partir de ahí es cuando podemos modificarlos o crearlos nuevos en base a esa estrategia que hemos definido entre todos. Digamos que en los últimos años el escenario ese que nos brinda la ciudad no ha sido el mejor. Nosotros venimos de Alicante y bueno, ya sabéis cómo ha ido por allí todo el tema del ladrillo y la ciudad y cómo se ha hecho todo esto. Pues muchas veces no se ha brindado el mejor espacio para hacer posible esta gestión estratégica de lo que ocurre en la sociedad. Y sí que es bien cierto que desde la aparición del 15M, movimiento que puede tener amplias y variadas críticas, pero que sí que mostró que hay una forma diferente de ocupar el espacio en colectivo. Por tanto, esa relación entre definir qué vida quiero llevar y en qué espacio quiero que se muestre, parece que se hizo como algo muy, muy visible y muy fácilmente, entre comillas, construible desde abajo, desde un movimiento. Claro, esta ciudad de la que hablamos es un espacio de relaciones complejas, ¿vale? Actúan a nivel administrativo muchas cosas, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo de unas cuantas: el desarrollo local, la igualdad, el medio ambiente, la participación, el buen gobierno, la cultura, la transparencia, el sistema político, los movimientos sociales. Todo eso se relaciona en la ciudad. Y eso es lo que le da un valor. Hace muchos años se decía que el aire de la ciudad os hará libres porque es donde pasaban las cosas que por oposición no pasaban en la sociedad rural. Esa variedad, esa diversidad es un valor, pero es un valor siempre y cuando se sepa gestionar. ¿Qué es lo que ha pasado en la mayoría de los casos hasta ahora, en el que parece que se están abriendo un poco las posibilidades de hacerlo de una forma diferente? Pues lo que ha ocurrido es que no se ha gestionado la diversidad, en absoluto. Se han creado departamentos, muchos departamentos. Ese marco actual de la Administración, digamos que muchas veces ha sido una lucha de poder, en el que hay muchas normas, normalmente muchas normas que son estancas, que no tienen apenas relaciones entre sí, incluso a veces son contradictorias. Cosas que se dice que se tienen que hacer desde medio ambiente no se hacen desde urbanismo, o de cultura que no se hacen en servicios sociales, ¿vale? Generando esto que se dicen todos. Nosotros hemos trabajado en muchos ayuntamientos y siempre hay alguien que te saca la típica frase de no, en ese departamento no se puede entrar porque eso es un reino de taifas, que es como, no, ahí no hay nada que hacer, eso es de alguien, ¿no? Está como muy delimitado que es de alguien. Claro, ¿Qué ha pasado? Pues que además la Administración ha generado un marco que muchas veces no ha sido flexible. Entonces, en esa pugna por tener más espacio o más peso, lo que has hecho es ir en contra del espacio de otro. O sea, no se ha fomentado la cooperación y lo que se ha hecho muchas veces es intentar abarcar más espacio, pero a costa de quitárselo a otro departamento, o de quitarle un técnico, o una convocatoria, o un... Claro, eso se ha vivido de una forma muy incómoda desde dentro. Y supongo que los que estáis trabajando desde dentro, pues algunos, si habéis tenido la mala suerte de trabajar en un contexto así, lo sabéis, pero también se ha vivido de una forma muy incómoda desde fuera. La gente que tenemos que trabajar para la administración local, sobre todo desde fuera, no tenemos muchas veces un referente claro, procesos que se hacen desde participación pero que tienen implicaciones en
en otras áreas, al final no sabes quién va a tener la decisión final porque entre ellos no se hablan o no se conocen o no les interesa en absoluto. Entonces, muchas veces hemos visto que estos marcos no han facilitado la cooperación dentro de la Administración. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que soluciona estos problemas? Nosotros hemos abogado siempre por los proyectos estratégicos, pero los que tienen una visión integrada. El hecho de que, como decíamos antes, entre toda la gente definimos qué ciudad, qué sociedad, qué cultura, qué todo queremos tener, de formas sencillas, metodológicamente, como veréis después. Y a partir de ahí, todo se trabaja de una manera transversal, colaborativa, compartiendo recursos, abriendo un poco esos cajones estancos que no se relacionan con el otro y definiendo todas las cosas teniendo en cuenta las implicaciones que lo que yo hago tiene en el resto de departamentos. Por ejemplo, la política cultural tiene muchas y muy duras implicaciones con el urbanismo, que al final es el que va a decidir dónde hay equipamientos, dónde no los hay, de qué tamaño son, si son de red primaria, si son de red secundaria. Claro, no se puede hacer esas cosas desde un departamento sin tener en cuenta qué es lo que pasa en el otro, ¿vale? Y sobre todo tener esa capacidad dentro, sobre todo inicialmente, como veremos después ya más allá también, pero dentro de la Administración, de que haya transferencia de conocimientos, de que de alguna forma los técnicos sean capaces de compartir y de transferir a los técnicos de otro departamento cuál es su visión de cómo conseguir esa estrategia. Todo esto lo estábamos comentando desde dentro de la Administración, porque es muy difícil que haya participación fuera de la Administración si dentro de la Administración no hay un ambiente de colaboración y de participación. Al final, la participación es algo que cuando tiene que tener una implicación concreta en algo que tiene que ver con lo administrativo, la decisión última está dentro de la Administración. Por tanto, la Administración tiene que ser la primera que entienda esos cauces, que entienda esos mecanismos para ser permeable a lo que pasa desde fuera. A nosotros también nos ha pasado muchas veces que vas a proponer cosas y te das cuenta en la segunda reunión que en realidad no se entiende lo que estás proponiendo, pero se va a hacer porque toca hacer participación. Claro, ese trabajo administrativo tiene que tener su reflejo en los agentes sociales de cada uno de esos ámbitos que de alguna forma sean protagonistas también de la consecución de esa estrategia. Para nosotros, con 4 pilares básicos que tenéis ahí, lo primero es por eso, que sea participativo, por tanto, que seamos capaces de diseñarlo entre todos, que sea colaborativo, o sea, que seamos capaces de gestionarlo entre todos, que sea transversal, o sea, que entendamos que afecta a muchos niveles lo que hacemos, y por último, que sea próximo, o sea, la eterna proximidad en los servicios, por ejemplo, que sean cercanos, que sean abarcables, que den confianza, que sean esa cara visible, ese primer sitio en el que alguien dentro de su barrio tiene ese contacto con la Administración. ¿Por qué? Porque si hacemos eso, conseguiremos que se facilite el hecho de que sea transversal, que sea colaborativo y que sea participativo. Si al final mi relación con la Administración es un muro o es una ventanilla en la que yo no tengo esa confianza, pues me será mucho más difícil organizarme, pedir, exigir, ¿vale? De la otra forma, siempre esa relación de confianza facilita este tipo de procesos. ¿Cómo sería eso concretamente en un proyecto, por ejemplo, de cultura? ¿Vale? Tenéis aquí, de alguna forma, la palabra cultura, ese departamento que ya habría integrado a todos los demás y que tendría una estrategia concreta sobre de qué ciudad, hacia qué sociedad quiere llegar, un poco como nos explicaban antes también, y tiene que relacionarse pues, con los agentes sociales que tienen que ver con el ámbito cultural, con los expertos y obviamente con la esfera política. Cada uno de ellos le da algo a ese proyecto de cultura. Los agentes sociales le dan experiencia. De alguna forma, nadie es más experto en el espacio que vive o en la actividad que realiza que el propio que vive o realiza esa actividad.
Después los expertos volcamos en esos proyectos pues, el conocimiento que tenemos en base al trabajo que desarrollamos. Y luego, muy importante, el hecho de que los políticos aseguran que eso funcione porque se dota de recursos, siempre y cuando sean proyectos que tienen que ver con eso. Luego están proyectos autogestionados, hay otras formas de funcionar también, pero dentro de la Administración es muy necesario que los políticos entiendan que su papel es generar ese marco en el que los recursos se ponen a trabajar en esa estrategia que definimos todos y que al final nos abraza a todos en esa gestión, ¿vale? Para nosotros es muy importante porque si no la participación se queda como, no sé, como venimos todos aquí a decir, por eso, qué me gusta y qué no me gusta y luego yo pues ya me vuelvo a casa y todo sigue igual y ya lo gestionará otro, ¿no? Es como un juego de filias y fobias que, bueno, pues creemos que da un paso más allá, ¿vale? Así, a nivel de resumen, para nosotros la participación es, pues eso, es un proceso en el que una red social implicada en un tema contribuye a su mejora en todas las fases del proceso. En la investigación, porque a la gente hay que preguntarle, y eso es normalmente muy sencillo. La definición de ideas de mejora, la implementación de esas ideas, la gestión de los proyectos resultantes y la evaluación del propio proceso. Y sobre todo, la participación así entendida implica necesariamente una modificación del contexto social de referencia en el que se desarrolla el proceso. Porque cuando hablamos de implementar gestión, por ejemplo, ya estamos hablando de que, por ejemplo, desde fuera de la Administración se empieza a tener una relación más horizontal, ¿vale? Y bueno, y de todo eso pues os habla Gemma ya, mejor. Sí. Vale, a ver, ¿se oye? Sí, ¿no? Acercar esto. Bueno, vamos a hablar un poco de la metodología participativa para entender un poco por qué es importante introducir los procesos participativos en las planificaciones estratégicas y con una mirada integrada, con un enfoque integrado, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos explicar es un poco desde nuestra práctica profesional los procesos participativos como metodología, ¿no? Y como técnica a aplicar en los contextos sociales en los que se llevan a cabo. Si hablamos de la práctica de la participación, entonces hay que tratar la posibilidad que se abre en cuanto a acción política. En el momento inicias un proceso participativo. Nos referimos a la metodología participativa, concretamente nosotros hablamos de la metodología IAP, Investigación, Acción Participativa, es con la que siempre trabajamos, ¿vale? Y es que nos referimos a la IAP porque, por la sencilla razón de que es este campo de trabajo y reflexión en las ciencias sociales el que engloba las prácticas ciudadanas de participación. Con este término podemos entender desde un enfoque técnico el alcance que tienen las técnicas participativas, así como también sus posibilidades de acción en la vida cotidiana, es decir, una vez se ponen en marcha, ¿no? Un poco para dar unas pequeñas pinceladas de cuál es el origen de la IAP, en dos frases, viene de las escuelas críticas de investigación social y las escuelas de pedagogía dentro del ámbito latinoamericano, y cuya base del análisis social proviene de la práctica dialéctica. Entonces, es como surge así una metodología que busca técnicas para dotar de horizontalidad e igualdad a los procesos de transformación social. Hablamos, en definitiva, de democratizar los conocimientos y las acciones sociales. Si hablamos de la IAP como metodología que proviene de un tipo de investigación de la sociedad desde su misma acción, entonces hay que reconocer cómo esta metodología va avanzando gracias a la experiencia de los diversos grupos que van formando parte de esa práctica y de esa participación, ¿no?, que la ponen en práctica. Es el conocimiento que se va acumulando en esta metodología debido a la acción de la gente, que normalmente suele ser múltiple y variada, la que enriquece los procesos participativos.
Es por ello que nosotros solemos hablar de proceso y no de proyectos o de programas, ¿no? Porque en el proceso es cuando se está interactuando constantemente entre los equipos técnicos profesionales con la gente de la calle, vamos, normal, los habitantes, y estos a su vez con determinados grupos de interés, y todos van retroalimentando y generando conocimiento compartido. ¿Vale? Esta es un poco la fuerza de las metodologías participativas, el ir construyendo desde la práctica, sumando nuevos espacios de deliberación y acción colectiva a lo ya iniciado, ¿no? Y es lo que incorpora de interés y de importancia en esas planificaciones estratégicas que antes se veían como algo totalmente ajeno y que tenía solo que ver con el equipo técnico de una administración local, ¿no? Entonces, decir que la importancia de la metodología radica en su enfoque de trabajo, pues incorpora en sus formas de hacer conceptos como lo político, la deliberación, lo colectivo, la colaboración. En definitiva, está señalando una dirección hacia el bien público. ¿Vale? Por eso hablamos de que la participación como acto político no es que la participación sean el sistema político, sino que es un acto de deliberación conjunto y colectivo en el que se va construyendo, ¿vale? Hacia una mirada que se dirige hacia el bien público. Esta fuerza única en las técnicas de investigación la hace diferente de las clásicas técnicas como las cuantitativas o las cualitativas y se sale de esta clasificación, lo que hace que seamos conscientes, y esto ya lo han dicho varios sociólogos a lo largo de hace ya bastante tiempo, que tiene muchos retos, ¿no? Le queda mucho por recorrer, ¿vale? Entonces, porque claro, es una metodología que al está basada en la acción y en la práctica constante, sus formas de aplicación no siguen un patrón único. Son diferentes tanto como lo son los contextos en los que se llevan a cabo los procesos participativos. Entonces nos vamos a encontrar con diferentes situaciones, con diferentes formas de abordar la participación de la ciudadanía dependiendo del contexto en el que se escriben y en ese caso también los contextos culturales que lo puedan asumir o no, ¿no? Por eso hablaba él también antes del conflicto que puede generar iniciar un proceso participativo en un determinado momento o en otro, ¿no? Nosotros nos gusta destacar siempre que podemos el carácter político y de acción para el cambio que tienen las herramientas participativas. Nosotros siempre queremos decir que, bueno, a ver, normalmente todo esto se traslada a cuando las organizaciones, ¿no?, vecinales, los movimientos sociales, las organizaciones de ayuda a colectivos determinados, la sociedad civil, en definitiva, en un momento determinado quedó paralizado por la delegación de competencias públicas. Es esta la que actualmente, y lo estamos viendo desde hace un tiempo a esta parte y a partir de diversos hitos que se han dado lugar desde los 90 hasta los años 2000 y luego ya con lo del 15M y tal, se ha ido generando una base social necesaria para que actualmente se rompa con las dinámicas clientelales que diseñaron en un determinado momento partidos políticos centrales. Estamos hablando de ir construyendo políticas ciudadanas que democraticen las instituciones públicas, ¿no?, que las abran. Eso que decíamos antes de que no todo sea compartimentos ajenos a la ciudadanía, que no sean sitios, los reinos de taifas que hablaba Jordi, sino que vamos a empezar a incidir en los espacios de decisión y vamos a intentar hacer que se abran, ¿no?, y donde vamos a generar procesos y dinámicas de cooperación, de apertura y de diálogo en contra, o en frente de las de competición por parcelas de poder e influencia, que es lo que veníamos arrastrando desde hacía bastante tiempo. Entonces nos damos cuenta que está siendo la exigencia de participar en las decisiones públicas
La participación ciudadana entendida, como hemos explicado al principio, como ese proceso de deliberación continuo, de transformación social, lo que abre las vías para modernizar las instituciones públicas. Porque no hay que olvidar que, aparte del sistema democrático con sus instituciones democráticas, también tiene que haber una sociedad que se defina como tal, como democrática. Por tanto, hablamos de pasar de ese poder centralizado, del reparto de competencias y de esos feudos, ¿no?, a abrir los ayuntamientos y a la ciudadanía mediante la descentralización de esas mismas competencias. Mediante la descentralización de esas mismas competencias. Esa transferencia también que hablaba anteriormente. En este sentido, la participación exige, actualmente se está exigiendo que se abra desde lo público y vaya construyendo un hacer colectivo novedoso y que se vayan expandiendo dentro de nuestros contextos culturales y por tanto que necesitamos nuevos formatos de relaciones sociales y también necesitamos elementos culturales que lo asuman. Tenemos actualmente ejemplos en este sentido que cuestionan, ¿no?, de movimientos sociales, de colectivos que cuestionan el hacer anterior y proponen nuevas formas de creación colectiva. Es el caso de los copyleft, los comunes urbanos, medioambientales, ¿no?, los copyleft, los comunes urbanos, medioambientales, ¿no?, todos los movimientos de compartir es bello y demás, ¿no? En definitiva, se está proponiendo que una serie de iniciativas que provienen de la idea del ciudadano, no como mero agente pasivo y usuario, sino también como productor y creador, como parte activa de la sociedad. En este sentido, los nuevos contextos culturales promueven procesos de participación que al final proponen una construcción colectiva de cómo serán nuestros entornos. Estamos proponiendo nuevas formas de una mirada más integrada, ¿no?, de la que formamos parte y también para explicar un poco, para decir cómo queremos que sea nuestro entorno, no solo en este momento, sino hacia el futuro, dándole singularidad y por tanto valor, ¿no?, que no sea todo siempre lo mismo. Y también fomentando sinergias, muy importante, ¿no?, en las que acaben generando procesos de innovación social en el territorio, ¿no? Y en definitiva gestionar los recursos, como ha hablado anteriormente Jordi también, de una manera más redistribuida, como ciudadanía en el ámbito de las decisiones de lo público, ¿no?, y vamos a formar parte de ellos. Entonces, vamos a intentar que entre los diferentes conocimientos que existen alrededor de una ciudad, como os he explicado anteriormente, podamos establecer mejoras en cuanto a nuestro territorio y nuestro como ciudadanos de un contexto local determinado. Entonces, un poco, este es el recorrido que queríamos hacer sobre los procesos de participación en relación a la planificación estratégica, cómo es importante incorporar la mirada, la base, o sea, la mirada social de cualquier proceso que lo que quiera es transformar el territorio y la ciudad. Claro. Y ahora es cuando ponemos un vídeo para que veáis todo esto que os hemos contado, cómo lo hemos hecho o qué ha pasado. Os traemos un proyecto que es de los primeros en los que trabajamos juntos allá por 2011. Era un tiempo muy malo y muy duro y estaba todo muy mal. Nosotros, como es uno de los primeros, pues le tenemos mucho cariño y bueno, y es en lo primero que trabajamos, que tiene una relación muy concreta con gestión colectiva o colaborativa de un espacio destinado a la cultura. Luego no han habido muchos más, pero bueno, lo ponemos y ya os contamos después.
but I disagree. You said that I always take on too many things. Well, maybe you've got a point there. In fact, I've been planning my escape from the traps that I've set myself. And now that I've got my map and provisions, I'll be quietly heading to a lack of responsibility. You said that I don't know what I'm talking about. I think I just proved you right. Pues, si habéis visto el logo, es el espacio Camón. Hubo muchos repartidos por la geografía del Estado español. Llegó a haber, como comentábamos, uno en Madrid y todo. Y bueno, y así fue yendo todo. Las salas Camón eran un poco el espacio de creación cultural de la obra social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Tenían uno muy potente en Alicante, que hacían realmente pues, mucha programación y de una calidad pues, elevada y muchas veces un poco con estas ganas de hacerlo desde la gente. Y de repente, pues lo mismo que ha pasado en muchas otras ciudades, Alicante también tenía su tabacalera, conocido como Las Cigarreras, y bueno, se mete dinero, se hace el espacio, bueno, una microscópica parte de lo que es todo el espacio, solamente como 3 pequeñas salas de lo que antes eran los espacios de gestión de aquella tabacalera. Y bueno, en uno de ellos hay una sala de exposiciones muy maja, una sala de conciertos en una planta, y en la planta de arriba hay 3 salas en las que nadie sabe muy bien qué hacer, excepto en una, que como hay ordenadores, pues se hacen movidas de alfabetización digital y bueno, y de vez en cuando pues hay cursos. Lo que se nos encarga a nosotros es dinamizar esas salas a partir del tercer sector de las ONGs de desarrollo de la ciudad de Alicante. Claro, de por sí las ONGs de desarrollo tampoco son espacios que estén muy abiertos a la colaboración, porque están muy orientados a ir a pillar subvenciones a tope. Entonces, claro, les dijimos que era un poco extraño pedir algo así sin que hubiera habido nada antes y que igual la idea era, más que dinamizar la sala mediante ellos, dejar que fueran ellos quienes dinamizaran la sala. Y eso fue un poco lo que decidimos hacer. El proyecto tenía como 4 bases muy concretas. La primera era la colaboración entre agentes sociales, económicos y la administración local. La siguiente base era el generar red. O sea, nosotros queríamos que hubiera una programación conjunta, que se crearan esos espacios en los que se tomaban esas decisiones. Después, que esa red compartiera recursos, porque en aquel momento también estábamos muy preocupados con todo esto de la responsabilidad social corporativa, nos estábamos dando cuenta de que se estaban, por ejemplo, financiando 25 cosas para 25 asociaciones y eran 25 veces la misma. Y era, joder, ¿por qué no agrupamos a esa gente, vemos qué necesidades tienen y que compartan recursos entre ellos? Entonces,
pues pensamos que era un buen espacio, además porque en el propio diseño ya pensábamos que eso era algo que iba a ocurrir, porque en Alicante hay gente que tiene mucha experiencia en hacer actividades en el espacio público y que tienen equipos, y otros que eran pues, asociaciones más pequeñas necesitaban esos equipos y tenían que conseguir pasta y alquilarlos, y era, joder, pues hay otra asociación al lado que lo tiene. Entonces, pues eso, el poder compartir recursos. Y la cuarta, que para nosotros era muy importante, era que el propio proceso produjese tanto contenidos para el espacio como materiales. Que las charlas se dieran allí, que a partir de ese momento las reuniones de esta gente se dieran allí, que empezara a pasar. Y materiales, pues bueno, lo primero que queríamos producir era un poco la historia de todo el análisis y las propuestas de gestión colaborativa, para que de alguna forma eso marcara un poco el espacio y estuviera ahí siempre visible y fuera como la inauguración, ¿no? Lo primero que hicimos con la gente, el cómo lo hicimos, fue pues mapeando espacios, qué espacios gastaban ellos como asociación, qué espacios públicos, qué espacios gastaban con otros en común, qué espacios administrativos. Luego definíamos qué carencias y qué potencialidades tenía esa red, y a partir del negativo de esa foto, pues definíamos un poco cómo tenía que ser ese espacio, qué no había en la ciudad que se podía suplir en ese espacio y qué sistema de gestión se quería tener. Como os estaba diciendo, pues bueno, eso era 2011, ese momento tan fantástico de la crisis, y bueno, nosotros hicimos este proyecto a la mitad, porque justo a la mitad del proyecto el Banco de España intervino en la Caja de Ahorros del Mediterráneo y pues ahí se acabó. El espacio se quedó, pues bueno, como está igual que estaba. De hecho, hemos hecho alguna reunión después allí y tal. Es un espacio que sigue sin tener actividad. Nadie de los que han entrado después a gestionar recogió el guante de que fuera un espacio social y desde abajo, pero bueno, a nosotros nos sirvió mucho para darnos cuenta que en un sector tan complicado como era el de las ONGs, se hizo un trabajo pues muy bonito, y la verdad es que la gente estaba con muchas ganas, y bueno, pues nos dimos cuenta que era algo que en realidad podía haber sucedido en la ciudad de Alicante. Y ya está. Bueno, muchas gracias, Jordi y Gemma. Bueno, ahora tenemos un tiempo para el debate con Pablo, con Jordi y con Gemma. Yo creo que han puesto sobre la mesa temas muy interesantes y tenemos la oportunidad de preguntarles o reflexionar en voz alta a raíz